aunque el programa igual me avisa cuando alguien más tengo que admitir a alguna otra persona. Ya. Bueno, ¿ves la pantalla, cierto? La presentación. Sí se ve. Ya. Comenzaremos con la primera sesión de química, de la parte de química, ¿ya? Donde hablaremos sobre la teoría atómica, cómo se organiza la materia y sobre el método científico. Entonces los objetivos que vamos a tener en esta sesión, por una parte va a ser conocer las bases que tiene la teoría atómica, cómo se organiza la materia, y por otra parte aplicar el método científico para resolver una problemática que les voy a presentar, y esta problemática tiene relación también con el primer objetivo, ¿ya? De cómo está organizada la materia. Ahora, eh, como les había mencionado la vez anterior, tienen van a tener varios, o sea, la sesión va a estar separada en varias partes, pero en general, al principio se hace un recuento de la sesión anterior, pero en este caso, como esta es la primera sesión que tenemos como con materia como tal, comenzaremos de inmediato con la materia. Ahora, el problema es que me tengo que salir cuando tengo que aceptar a las demás personas, entonces voy a tener que estar saliendo, entrando a medida que tenga que admitir a las demás personas que ingresan. Lo otro es esperar un poco a que vayan llegando todas las personas y comenzar unos 5 minutos después de las 3, por ejemplo. O sea, lo ideal sería que se conectaran, eh, estuvieran conectados ya a las 3 para poder comenzar de inmediato y no quedemos con tiempo de menos. ¿Ya? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya? Entonces, esos eran los objetivos que mencionábamos. ¿Ya? Y otra cosa importante que siempre les voy a colocar bajo los objetivos de la sesión van a ser los conceptos claves. ¿Ya? Estas palabras que les coloco acá son los conceptos que en principio son los conceptos importantes que tienen que aprender en la sesión, ¿ya? Y que tienen que tener en cuenta para después, cuando toque un control que vamos a tener para la parte de química y obviamente otra para la parte de biología, eh, tienen por lo menos que tener claros los conceptos claves que les menciono acá, ¿ya? Les voy a ir mencionando en cada una de las sesiones. Y al final, en la última sesión, vamos a hacer una recapitulación, perdón, de todos los conceptos claves que hemos aprendido durante las sesiones. Entonces, un poco podría haber alguna forma de admitir automáticamente a las personas. Ya. Eh, bueno, comenzamos entonces con la teoría atómica. ¿Ya? Bueno, en principio, toda la materia está compuesta por unidades discretas. ¿Ya? Estas unidades discretas se llaman átomos. ¿Ya? Todo lo que es conocido como materia, todo lo que uno conoce como algo que puede ser algo físico, por ejemplo, que está rodeando, eh, que está en todo nuestro entorno, ¿ya? Todo está compuesto por átomos, ¿ya? Incluso lo que no vemos, ¿ya? Porque los átomos tienen un tamaño tan pequeño que no los vemos y se forman partículas que pueden estar volando en el aire, ¿ya? Y que uno no las ve, ¿ya? Sobre todo en el aire que respiramos, ¿ya? Entonces, en algún momento, por ahí por el año 1808, se definió que toda la materia estaba compuesta por estas unidades discretas, ¿ya? Que se les llamó átomos. Y de a poco se fue profundizando en el estudio de estos átomos y se les fue dando
una forma, ¿ya? O una composición. Entonces, a medida que iban pasando los años, diversos investigadores fueron descubriendo y generando modelos de acuerdo a los descubrimientos que iban realizando. No quiero dejar de admitir porque para que no se pierdan las cosas y puedan participar después de la actividad. Y entonces, estos descubrimientos fueron plasmados en estos modelos que se fueron desarrollando durante el tiempo. Al principio se generó un modelo de un pastel de pasa, donde el átomo no era una unidad que estaba constituida solo por ese átomo, sino que dentro de ese átomo habían partículas también. Y estas partículas, algunas de las que observaron, estaban cargadas de forma positiva y otras cargadas de forma negativa. La distribuyeron como si fuera un pastel, por eso se llama modelo de pastel de pasa, como que le ponían las pasas encima, pero algunas pasas eran oscuras y otras eran claras, ¿ya? Refiriéndose en ese sentido a que unas tenían carga positiva y las otras carga negativa. Más adelante, unos años más tarde, se dieron cuenta que estas partículas, sobre todo las de carga negativa, seguían ciertas órbitas alrededor de una región del átomo que vendría siendo el núcleo, ¿ya? Donde en el núcleo estaban ubicadas las cargas positivas, ¿ya? Entonces, cada vez fue tomando el átomo un mayor orden en cuanto a su composición. Luego, en 1913, se definió que el núcleo, además de tener estas cargas positivas y negativas, tenían otras cargas también, otros componentes que tenían carga neutra, ¿ya? Y que los electrones, bueno, en las cargas negativas, en ese momento, después vamos a hablar de los nombres específicos de las partículas, los electrones se ubicaban en orbitales definidos alrededor del átomo, ¿ya? Ahora, este modelo, el de Bohr, es el que actualmente se utiliza para lo que vamos a ver en el siguiente taller, que es cuando veamos enlaces químicos, ¿ya? Cómo interaccionan un átomo con otro, ¿ya? Y en general es un buen modelo para trabajar eh, en cómo se generan las interacciones entre los átomos, ¿ya? Pero también hay modelos más actuales donde se muestra que estos orbitales, que son estas líneas que están alrededor del núcleo, que vendría siendo la corteza del átomo en este caso, los electrones no están fijos, no es como que estuvieran moviéndose directamente en esa órbita, sino que también tienen su cierta movilidad, ¿ya? Entonces estos electrones van a estar, las partículas negativas en este sentido, van a estar ubicadas, van a tener una cierta área donde se pueden desplazar, pero además pueden haber desplazamientos entre los distintos orbitales. Ya, entonces van a haber algunos electrones, en algunos casos, de algunos átomos, que se van a poder mover entre algunos orbitales, ¿ya? No son en todos, pero este modelo explica de mejor manera el comportamiento que tienen estas partículas, ¿ya? Y actualmente se sabe, ¿ya? Con todo el estudio que se ha hecho, sobre todo la gente que trabaja en física cuántica, ha encontrado que hay, además de existir estas partículas que son positivas, negativas y neutras, hay otras partículas que vendrían siendo como contrapartículas que a veces se denomina como la antimateria, ¿ya? Que vendría siendo todo lo opuesto a lo que se observa, a lo que se puede observar como algo físico en el espacio donde están ubicados estos átomos, ¿ya? Y hay varias partículas
muchas partículas que están en esta región que es el núcleo. Pero las que son importantes para que los átomos puedan interaccionar entre sí van a ser las partículas negativas que están en la corteza. Entonces, dicho esto, después de seguir toda esta historia de cómo se generaron los modelos atómicos a medida que se iban descubriendo las distintas características, se generó la estructura elemental, ¿ya?, del átomo. Uno la puede definir de esta manera, que por una parte el átomo es la unidad básica de la materia, como les dije desde el principio, ¿ya?, y se encuentra básicamente formado por unas pequeñas partículas que están distribuidas en distintos compartimentos. Entonces van a tener una región que es el núcleo, y este núcleo va a contener a los protones y a los neutrones. Mientras que en la otra región, que está fuera del núcleo, donde están estos orbitales que les mencionaba, es donde se encuentran los electrones. Entonces, básicamente es esto. En el núcleo, los protones y los neutrones, y en la corteza, los electrones. Esto es como la estructura elemental, como se dice, ya, porque es lo más básico de lo que está compuesto un átomo y con lo que uno puede entender todo el funcionamiento de la materia, ¿ya? Entonces es importante que sepan al menos esta conformación, ¿ya? Si alguien quiere profundizar y le interesa cuáles son las otras partículas que podrían estar formando parte del núcleo, por ejemplo, o que se hayan descubierto actualmente, me pueden pedir información y yo les puedo dar links donde puedan encontrar la información concreta sobre esos temas, o algún libro donde también se explique algo sobre eso, ¿ya? Igual esos libros son un poco más complejos, ¿ya?, son de física cuántica y hay que entender muchos otros conceptos para poder verlos. Por eso a veces es mejor algunas páginas web especializadas donde explican de manera simple cómo, el comportamiento o cómo son las otras partículas que están componiendo los átomos, ¿ya? Pero lo importante que quiero que aprendan ahora es que los electrones que están ubicados en la corteza, que transitan en estos orbitales, que realmente no son como una órbita, como les decía, sino que son niveles de energía, ¿ya? En principio vendría siendo como una órbita, pero como les decía, hay cierto movimiento de los electrones en esta órbita. En algunas se mantienen en los lugares, entonces se denominan niveles de energía, ¿ya?, porque cada uno va a tener distinta energía. Y en el núcleo van a estar los protones de carga positiva y los neutrones que no tienen carga. Eso es lo principal que tienen que saber respecto a la estructura de un átomo. Ahora, hay muchos de estos átomos que están componiendo la materia, ¿ya? Van a tener, si ustedes miran la tabla periódica, ¿ya?, una tabla periódica de los elementos, cada uno de estos elementos está formado por un átomo, ¿ya?, un tipo de átomo especial. Perdón, no sé si me... hay otra persona que tenía que admitir. Ya, después cuando les toque participar en la parte... a todo esto, si quieren hablar o interrumpir, si algo no entienden, me van interrumpiendo, me preguntan y vamos explicándolo, ¿ya? Me pueden escribir en el chat, pero es más complejo porque acá tengo que salirme acá para mirar también. Lo ideal es que puedan hablar también, ¿ya? Bueno, estos elementos, si se fijan en la tabla periódica, van a tener varios números que se indican en distintos lugares. Van a tener un número que va a indicar la masa atómica, ¿ya? O sea, es como el peso que va a tener ese átomo. Van a tener el nombre, cómo se simboliza, ¿ya?, un nombre para mencionarlo, ¿ya?, que en este caso el que se muestra acá es el hierro, que se menciona que va a tener un símbolo químico de Fe, ¿ya? Y acá, si se fijan, hay una configuración electrónica, ¿ya?
En esta configuración electrónica vamos a entrar en detalle en la próxima sección, en la próxima clase, cuando hablemos de enlace químico, ¿ya? Ahí, esta configuración electrónica está referida a los niveles de energía donde están ubicados los electrones, ¿ya? Sobre todo los de la última capa van a ser los importantes para que interaccionen un átomo con otro, ¿ya? Y van a tener un número atómico, electronegatividad y otros varios parámetros que a veces aparecen en algunas tablas y otros en otras tablas, pero que dan algunas características que le permiten, que presentan cada uno de estos datos. Por otra parte, si se fijan acá, están ordenados de cierta manera, ¿ya? Van a tener que, en esta parte, en esta línea, van a tener los metales alcalinos, ¿ya? Acá otros que se llaman alcalinos térreos, ¿ya? Acá van a tener otros tipos de metales, van a tener otra sección que se llaman los actínidos, los lantánidos, ¿ya? Halógenos, en este caso, y acá al final una fila donde se encuentran los gases nobles, ¿ya? Estos gases nobles van a ser importantes porque se puede decir de alguna forma que tienen sus orbitales completos con electrones. Entonces, los átomos siempre van a buscar, son como los átomos más estables, se podría decir, en el sentido de la cantidad de electrones que pueden tener en los orbitales, y los átomos que están cercanos en cuanto al número de electrones que tiene, porque esto también está ordenada esta tabla de acuerdo al número de electrones, ¿ya? Si se fijan, van aumentando la cantidad de orbitales acá y los electrones que van teniendo. Eso lo vamos a ver en detalle en la próxima sesión, pero es como más que nada para explicarles que estos van a tender a adquirir la configuración de estos gases nobles, ¿ya? O sea, van a tender a completar sus niveles de sus orbitales con electrones, ¿ya? Entonces, acá van a tener uno de los conceptos que es que los elementos químicos, ¿ya? Por eso se llama tabla periódica de los elementos. Cada elemento está compuesto por átomos de la misma clase. O sea, muchos átomos de fierro van a formar el hierro, ¿ya? A eso se le llama elemento. Pero además, tomando en cuenta que cada elemento está formado por un átomo, la materia se puede dividir en sustancias puras y mezclas, ¿ya? Ahora, las sustancias puras no necesariamente están formadas solo por un átomo, ¿ya? Van a tener esto que mencionábamos antes, que son los elementos, que están formados por un tipo de átomo, y van a tener los compuestos, ¿ya? Y los compuestos están formados por más tipos de átomos que están formando moléculas, como por ejemplo el agua, ¿ya? Ahora, estas son sustancias puras, ¿por qué? Porque estas sustancias se dan en la naturaleza, ¿ya? Uno puede encontrar en la naturaleza que se forman estos tipos de compuestos espontáneamente, ¿ya? Entonces uno va a encontrar agua o el aire, que son dos átomos de oxígeno, o dos, ¿ya? Por ejemplo, esos son compuestos, ¿ya? Mientras que los elementos están formados por un solo tipo de átomo. Ahora, cuando hablamos de mezclas, ya se puede decir que es algo que es forzado a que se genere, ¿ya? Por ejemplo, si uno coloca hierro en el agua, coloca pequeñas limaduras de hierro sobre el agua, ahí uno va a tener una mezcla donde va a haber agua y hierro, pero no va a ser una mezcla homogénea, ¿ya? En ese caso, va a ser heterogénea porque uno ve que no se mezclan, al igual que lo que ocurre con el agua y el aceite, ¿ya? Van a tener que es una mezcla heterogénea, que no van a ver que hay una mezcla. En cambio, hay otras mezclas que son forzadas, donde uno mezcla distintos tipos de átomos para formar, por ejemplo, el acero, ¿ya? Que van a tener hierro, carbono o otros tipos de metales que se forman con aleaciones de distintos elementos, y con eso van a formar una mezcla homogénea,
¿ya? Porque uno la ve como que fuera algo sólido que está formado por una sola cosa, pero realmente es la mezcla de varios elementos, ¿ya? Con varios átomos, obviamente, ¿ya? Entonces esa es la diferencia entre una mezcla que es homogénea y una mezcla heterogénea, ¿ya? Entonces aquí le escribo que para que les quede, lo puedan leer después y ver eh, cómo son o a qué corresponde los compuestos, ¿ya? Las mezclas, y en la tabla ya pueden ver que las mezclas también pueden estar separadas en homogéneas y en heterogéneas, ¿ya? Habíamos hablado de los elementos en la diapositiva anterior. Entonces está todo, siempre les dejo los conceptos definidos de alguna manera, pero la idea es que ir explicándolo y que los vayan entendiendo. Ahora me gustaría que conocen algún otro tipo de mezcla, por ejemplo. Los coloides creo que eran otra. ¿Ya? ¿Qué es un coloide? ¿Pueden definir, ¿Puedes definir lo que es un coloide? Es como una mezcla que está formada por distintas fases, por así decirlo. No me acuerdo muy bien. ¿Ya? Sí, pero en ese caso estaría dentro, se puede clasificar dentro de lo que se llama mezcla heterogénea, ¿cierto? ¿Ya? Porque se forman distintas fases donde no pueden mezclarse. Ahora hay muchas, van a encontrarse con muchos tipos de mezclas, tanto de la mezcla homogénea o heterogénea, ¿ya? Y pueden recibir distintos nombres dependiendo de dónde estén ubicadas. Ahora, cuando entremos a la parte de biología, vamos a ver que la estructura, lo que está dentro de una célula, va a tener una característica coloidal, ¿ya? Por ejemplo. ¿Alguien más iba a hablar, parece? Sí. Yo le iba a preguntar, coloide, por ejemplo, la mayonesa, que es una suspensión o algo así. Ya, la mayonesa, por ejemplo, uno la ve como una sola cosa, ¿cierto? No se ven separadas Sí. como en fases, ¿o sí? No, se ve homogénea, pero no se junta al final. Es una suspensión, creo. Claro, O algo así. cuando no se juntan realmente, ¿ya? En ese caso se habla de una mezcla heterogénea. Ahora, si es una suspensión o lo que sea, ya ahí pueden ir al detalle en cada una de las cosas que es lo que es, ¿ya? Pero lo que me importa ahora es que aprendan a diferenciar al menos estos tipos Igual, esta clasificación, ¿ya? ¿Sí? Digamos, igual hay un tipo de desmaquillante ¿ya? que venden que es como agua micelar con Ya, agua de rosa y eso cuando uno no la bate, se nota la separación del agua de rosas pasaría a ser heterogénea. claro, en ese caso sería heterogénea, ¿ya? Porque las micelas ya están formadas por sustancias que son de tipo lipídicas, ¿ya? Y no se pueden mezclar con la parte acuosa que tienen esa mezcla, ¿ya? Entonces, ahí en ese caso, claro, si uno no la bate, se puede notar un poquito, pero si uno la bate, se nota mucho más la diferencia, ¿ya? Que se están separando las fases, de alguna forma. No necesariamente las fases van a estar separadas como que uno la viera en un vaso que abajo está una fase y arriba está la otra. Pueden estar mezcladas también, ¿ya? Intercaladas, formando distintas fases, ¿ya? Pero es distinto de una mezcla homogénea en el caso de que la mezcla homogénea, cuando uno la mira, puede que se vea de un mismo color, ¿ya? Si uno mira el acero, no sé, una lámina de acero, por ejemplo,
uno la ve como que fuera formada por un solo elemento, pero realmente no es así, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia, y lo otro es que no se pueden separar fácilmente, ¿ya? En el caso de la mezcla homogénea, ¿ya? Uno no puede separar los componentes que tiene esta mezcla, ¿ya? En cambio, de esta otra manera, uno sí la puede separar, ¿ya? O sea, o se pueden ver al menos la separación, ¿ya? Ahora cuesta más en las mezclas homogéneas, ¿ya? Pero de todas maneras, los elementos que están, o los compuestos que están formando estas mezclas, ¿ya? Si se fijan, en algunos casos pueden ser elementos, como acá, tienen dos elementos que están formando una mezcla homogénea, ¿ya? Y en este caso pueden ser compuestos que están formando la mezcla heterogénea, un compuesto y un elemento, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ahí uno va mezclando las distintas sustancias puras para formar la mezcla, ¿ya? Ahora, lo importante es que en este caso, de las sustancias puras, las interacciones son de tipo químicas, ¿ya? En cambio, en las mezclas, las interacciones que hay son de tipo física, ¿ya? No van a haber enlaces químicos como tal. Bueno, vamos a ver que también existen lo que se llama los enlaces metálicos, y hay interacciones químicas que se producen, ¿ya? Pero en general, la interacción es de tipo física en ese caso, ¿ya? Entonces, cuando veamos los tipos de enlace, vamos a ver cómo se forman estos distintos elementos, o sea, estos distintos componentes que están formando parte de la materia, ¿ya? Que pueden ser de tipo compuestos o mezclas homogéneas y heterogéneas. Lo importante es que aprendan la diferencia entre un compuesto y una mezcla, y cuáles son homogéneos y cuáles son heterogéneos. Los elementos es más fácil porque saben que están compuestos solo por un tipo de átomo, ¿ya? Eso por una parte. ¿Alguna duda de esto? Por ejemplo, el petróleo ¿Ya? es como una mezcla, ¿no? Sí. Porque igual y es heterogéneo. Porque yo eso, a mí me habían dicho que el petróleo era una mezcla heterogénea porque se mezclaba el carbono con el hidrógeno. Claro, se mezcla el carbono con el hidrógeno, pero si uno analiza los componentes del petróleo, uno puede encontrar que los petróleos que hay en distintos lugares del mundo van a tener distintas composiciones, ¿ya? Entonces, al final, uno puede ir, claro, al detalle donde está formando carbono y hidrógeno, pero como les decía, van a tener compuestos, ya que son sustancias puras que están formadas por distintos átomos que están interaccionando entre sí. Pero además van a tener las mezclas, donde estos mismos compuestos pueden juntarse, ya, interaccionar de manera física, formando las mezclas, ¿ya? Entonces, y estas mezclas pueden ser variables, ¿ya? En cambio, en un compuesto, por ejemplo, si uno mira el agua, ya el agua siempre va a ser un átomo de hidrógeno, o sea, un átomo de oxígeno con dos de hidrógeno, ¿ya? En cambio, en el caso de las mezclas puede variar la proporción. Aquí puede haber más hierro o menos carbono, ¿ya? En el caso del petróleo, los componentes que va a tener son mucho más complejos que esto. No es solo formando con los átomos que se forman, sino que uno puede encontrar distintas moléculas que están formando el petróleo, y que estas pueden ir variando, ¿ya? Va a haber siempre una composición principal, pero algunos van a tener unas demás moléculas de ciertas moléculas que otros no, y eso a veces les da mayor, que sea más valioso el petróleo de ciertos lugares que de otros lugares, ¿ya? Todo dependiendo de la composición que tenga y de la capacidad que tenga para producir energía, que en el sentido por lo que se utiliza el petróleo, ¿ya? Y por lo que se han producido tantas guerras también, debido a las fuentes de petróleo que se quieren adquirir, ¿ya?
¿Ya? Ya. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, ya esta es una de las cosas que por la parte de química íbamos a ver hasta hoy, ¿ya? Después vamos a continuar con esto, vamos a ver cómo se forman, ¿ya?, estos compuestos, según los tipos de enlaces que tendremos, y ahí podemos entrar en más detalle de cómo se van los las distintas mezclas o los distintos compuestos que uno puede tener, cómo se unen los átomos entre sí, ¿ya? Eso vamos a ir en más detalle en la próxima sesión. Pero ahora me interesa ver lo que tiene que ver con el método científico. Ya el método científico lo van a aplicar tanto en química, como en biología, como en física. Y este método es importante que lo aprendan porque es una forma de ordenar los procedimientos que uno realiza para generar un nuevo conocimiento. Es, esa es la finalidad de utilizar el método científico, es generar un nuevo conocimiento, ¿ya? Pero no es un conocimiento generado al azar, sino que es un conocimiento que se genera de manera bien estructurada, que sigue ciertos pasos que le permiten generar que sea un conocimiento sólido, ¿ya? Este método científico va a tener varios pasos. Primero, el primer paso del método científico va a ser la observación, ¿ya? Van a describir un fenómeno, van a observar un fenómeno y lo van a describir, pero al observar ese fenómeno van a surgir varias preguntas. ¿Por qué está ocurriendo eso? ¿Cómo ocurre esto otro? ¿Ya? De hecho, lo mismo que me decían acá, que estaban preguntando si el petróleo está formado, de qué manera, pues eso puede ser una observación, ¿ya? Pero eso lleva a la pregunta, ¿qué es? ¿Cómo está formado esto? ¿Ya? Entonces, ahí viene el segundo paso del método científico, plantear una pregunta, ¿ya? ¿Por qué ocurre ese fenómeno? ¿O cómo está formado cierta mezcla o cierto compuesto? ¿Ya? Luego van a elaborar una hipótesis, ¿ya? Este paso es importante que lo entiendan porque esta hipótesis es una suposición, ¿ya? Eso siempre lo tienen que tener claro. La hipótesis, uno está suponiendo la posible respuesta a la pregunta que se hicieron, ¿ya? Nunca va a ser una pregunta, por si acaso, para que no se confunda. La hipótesis siempre es una afirmación que indica la posible respuesta al fenómeno. Y uno, mediante los siguientes pasos del método científico, va a tener que confirmar si esa hipótesis es verdadera o es falsa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, alguien podría plantearse si el petróleo es un compuesto o el petróleo es una mezcla, ¿ya? O es una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea, ¿ya? Y alguna persona puede decir, no, el petróleo es un compuesto. Otra persona puede decir, el petróleo es una mezcla. Pero cada una va a tener una hipótesis definida y va a realizar los experimentos necesarios para ver si realmente esa hipótesis se puede comprobar, para ver si es verdadera o es falsa, ¿ya? Entonces, el paso siguiente del método científico es la experimentación, ¿ya? Uno genera un plan de experimentación donde va a tener todo va a generar un desarrollo, ¿ya?, de los experimentos que tienen que hacer, va a realizar los experimentos y esos experimentos van a arrojar datos, ¿ya? Uno tiene que analizar después esos datos, ¿ya? Se analizan y se interpretan. Entonces, eso nos va a decir finalmente, en este caso de lo que estábamos hablando, ¿era el petróleo un compuesto o era el petróleo una mezcla? ¿O qué era? ¿Ya? Entonces, tenemos todos estos pasos que van simultáneamente, uno tras otro, ¿ya? Tenemos el paso 1, observación, planteamos la pregunta, luego elaboramos una hipótesis, experimentamos, analizamos e interpretamos los datos obtenidos, ¿ya? Ahora, al interpretar los datos, uno va a tener las dos opciones, ¿cierto? La hipótesis era verdadera o la hipótesis
era falsa. ¿Ya? Entonces, dejemos aquí que el signo positivo era la que eran verdaderas, el signo negativo es la que era falsa. ¿Ya? Entonces con eso van a generar una conclusión o una teoría, dependiendo de lo que quieran hacer. Esa conclusión van a decir, bueno, nuestra hipótesis era verdadera, por lo tanto, esta es nuestra conclusión. ¿Ya? El petróleo era tal cosa. ¿Ya? Pero también puede darse el caso donde la hipótesis fuera negativa. El petróleo no era lo que uno esperaba. ¿Ya? Y en ese caso, tiene que volver a elaborar otra hipótesis, donde suponga lo siguiente, otra de las opciones que podían ser, y volver a hacer los experimentos que le permitan determinar que realmente eso era una mezcla, o un compuesto, o mezcla heterogénea, o mezcla homogénea, como sea. ¿Ya? Y además, por otro lado, una vez que se confirma la hipótesis siempre, uno va a generar la conclusión, pero esta conclusión es un nuevo conocimiento. Y este nuevo conocimiento siempre va a abrir la puerta para que se generen nuevas preguntas. Entonces así va avanzando la ciencia. A medida que se va generando nuevo conocimiento, van surgiendo nuevas preguntas acerca de lo que ya de lo nuevo que se está descubriendo. Entonces esto es algo que se aplica, como les decía, tanto en química, como en biología, como en física. Yo les voy a poner ahora un ejemplo, ya donde se usa el método científico, por ejemplo, en situaciones cotidianas. ¿Ya? Observamos primero que la higuera, ya se plantó una higuera, está creciendo esta higuera, ¿ya? Y uno la observa, que las hojas son café, pero en este caso se puede, se dice ya que las hojas se le están cayendo. ¿Y por qué se le están cayendo? Entonces la pregunta es, ¿por qué se le están cayendo las hojas? ¿Ya? Entonces, se dice en la problemática que realmente la planta se está como muriendo porque se le está cayendo la hoja, pero siempre se está regando. Entonces, ¿por qué le está ocurriendo eso? ¿Qué le falta? ¿O por qué está pasando? ¿Ya? Esa sería la problemática, una pregunta. ¿Por qué está ocurriendo eso? ¿Por qué se le están cayendo las hojas? ¿Ya? Es el paso 2, el problema. Entonces planteamos una hipótesis, ¿ya? Que puede ser que las higueras a lo mejor deben regarse algunas veces a la semana, en este caso una vez a la semana. ¿Ya? Y por eso a lo mejor regarla tan seguido hace que se le caigan las hojas. ¿Ya? Pero es una hipótesis, puede ser verdadera o puede ser falsa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo la comprobamos la hipótesis? Haciendo experimentos. ¿Ya? Entonces tenemos varias plantas de higuera, varias condiciones, y en una no se le agrega nada de agua, en la otra se riega todos los días, la otra 3 veces a la semana y la otra una vez a la semana. Entonces tenemos 4 condiciones de experimentación, o sea, el diseño experimental, uno coloca que tiene 4 condiciones porque quiere saber cuántas veces realmente a la semana hay que regarla o no hay que regarla para que pueda crecer bien y no se le caigan las hojas. ¿Ya? Entonces uno realiza la experimentación y de la experimentación uno va a obtener un resultado. Y en la planta, en la condición A, todavía nada de agua, en la B todos los días, C 3 veces a la semana y D una vez a la semana. Veían que cuando no hay nada de agua, se le caían todas las hojas. Como se riegan todos los días, también se le caían todas las hojas. Entonces no era ninguna de las dos, o sea, no se le puede no echar agua o agregarle agua todos los días. ¿Ya? Pero cuando se regaba 3 veces a la semana, algunas hojas quedaban. Pero cuando se regaba una sola vez a la semana, eso permitía que todas las hojas permanecieran. Entonces, la hipótesis en este caso, al regarse una vez a la semana, era verdadera. Entonces acá tenemos la hipótesis verdadera y la conclusión es que las higueras crecen mejor cuando se regan una vez a la semana. ¿Ya? De esta manera, uno aplica el método científico en una situación que es cotidiana. ¿Ya? A lo mejor uno no lo va a hacer de esta manera si le está ocurriendo un caso así. ¿Ya? Pero si uno aplicara el método científico, uno debería tener distintas condiciones para verificar realmente qué es lo que está pasando. Porque si uno se pone a probar, no sé, en una semana, por ejemplo,
va a regar todos los días, se va a morir la planta. Después va a tener que tener una nueva planta y tratarla regando de a poquito, 3 veces a la semana. Y después va a tener que tener otra nueva planta, regarla una vez a la semana, o buscar información, ¿ya? Que eso es lo otro también, que uno siempre busca información al problema, ¿ya? Y esa información va a servir también como base para hacer el experimento, ¿ya? Pero ahora, si uno siguiera el método científico, en una sola semana puede tener la respuesta a la pregunta en este caso, ¿ya? Que si uno no siguiera este método, puede que pase muchos meses o hasta el final se aburra de tener la planta porque nunca va a verla crecer, ¿ya? Entonces, esa es la importancia del método científico en la adquisición de conocimientos, ¿ya? Entonces, ahora vamos a pasar a la parte donde ustedes van a tener que participar, ¿ya? Vamos a aplicar este método científico para determinar, mediante este método, si estamos en presencia de un compuesto o una mezcla, ¿ya? Ahora, como les decía, pueden participar, pueden hablar en el chat, pero lo ideal sería que hablaran, o si alguien puede leer el chat, si escriben en el chat, que las personas que pueden hablar me digan cuál es la respuesta a lo que estamos viendo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, vamos a determinar si estamos en presencia de un compuesto o una mezcla. Entonces, estos son los materiales que tenemos, ¿ya? Tenemos arena de río y un imán, ¿ya? Si ustedes analizan primero la arena de río, ¿qué me dirían? ¿Es un compuesto, una mezcla homogénea, mezcla heterogénea? Mezcla. Mezcla heterogénea. Mezcla heterogénea, ¿cierto? Eso a simple vista, mirándola, ¿cierto? Ahora, ¿cómo uno puede comprobar esto? ¿Ya? Porque vamos a aplicar el método científico. Uno mira y dice, ah, claro, es una mezcla heterogénea porque tiene varias piedritas de distintos colores y uno no sabe, pero imagínense que no tienen la forma de saber si realmente es una mezcla heterogénea o no, ¿ya? Entonces vamos a aplicar el método para hablar. Alguien está hablando en el chat, ¿no? Ah, no, alguien necesitaba que la admitiera, ya. Entonces, vamos ahora. Entonces, ¿cuál sería el primer paso del método científico? Que ya lo aplicaron. Con lo que me dijeron antes, ya lo aplicaron. ¿Ves? Ver, ¿cierto? ¿A cuál paso correspondería? Que no siempre consiste en ver. Observación. La observación, ¿cierto? Muy bien. ¿Ya? La observación no siempre es ver. Ahora, la observación uno puede ocupar todos los sentidos para poder tener acceso a lo que nos rodea, ¿ya? Entonces, la observación no es solo mirar, sino que uno puede utilizar el tacto, el olfato, o también puede utilizar algún equipo que esté midiendo alguna cosa, como por ejemplo un sismógrafo que esté midiendo los temblores, ¿ya? Entonces, son distintas formas de observación. Sí, la observación es el primer paso del método científico. Muy bien. ¿Ya? Y bueno, ¿qué se observa en la muestra? En la muestra ya me lo dijeron, ¿ya? Que es parece ser una mezcla heterogénea, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasó? Es como que muchas personas se desconectaron, ¿o no? ¿O están ingresando ahora? Eso no sé, que me aparece cada rato eso. Podría haber alguna manera más automática de admitirlo. O que me apareciera acá el mensajito y así no tengo que salirme de la presentación. ¿Ya? Entonces ya me dijeron qué es lo que observaron en la muestra, ¿cierto? Ahora vamos con el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso después de la observación? Plantear una pregunta. Plantear una pregunta, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, la pregunta vendría siendo, ¿es un compuesto o una mezcla lo que observamos? O también una mezcla homogénea o heterogénea, como quieran, ¿ya? Todas esas son preguntas que pueden surgir.
Entonces, después de tener la pregunta, viene el tercer paso. ¿Cuál sería? La hipótesis. La hipótesis, ¿cierto? ¿Ya? Y en la hipótesis le voy a dar varias opciones. Tienen todas estas opciones. ¿Cuál de todas esas opciones vendría siendo una hipótesis para esa pregunta? ¿Cuál creen que podría ser la hipótesis correcta para esa pregunta que se hicieron? La D. La C o la E, una de esas dos. La B. La C o la E me dijeron primero, ¿ya? Yo le había dicho algo importante al Parece que principio. la No puede ser una pregunta o una La hipótesis hipótesis. no pueden ser preguntas. Claro, Puede ser la B eso, o la D. eso era lo importante que le había dicho, ¿ya? Muy bien. La hipótesis no puede ser una pregunta, ¿ya? Porque la pregunta ya se le hicieron. Entonces ustedes tienen que plantear la idea. Entonces puede ser la B o la D. Ahora, ¿cuál es la que más se acerca a lo que ustedes observaron? La D. La D, D. ¿cierto? Porque se observaba como que era una mezcla heterogénea. Entonces, pero pueden ser las dos, pero la D es la más cercana, ¿ya? Pero ambas son hipótesis en cuanto a cómo están armadas, ¿ya? Están redactadas en forma de hipótesis, ¿ya? Entonces, cualquiera de las dos puede ser una hipótesis, pero vamos por la opción D, ¿ya? ¿Cuál sería el siguiente paso entonces? Experimentación. ¿Cómo? Experimentación. Experimentación, ¿cierto? No está acá en la lista, era la idea que lo dijeran sin que estuviera en la lista, ¿ya? Ninguna de estas opciones, debería haber ninguna de las anteriores, pero es la experimentación el siguiente paso, ¿ya? Entonces vamos a usar el imán para extraer algunos de los componentes que tiene esta arena, ¿ya? Hacemos el experimento y lo que vamos a obtener son todas estas como limaduras de hierro, ¿ya? Que van a estar en la arena. Esas limaduras de hierro se van a pegar al imán, ¿ya? Se van a atraer por las cargas que tienen, ¿ya? Ahora, una vez que uno vio que pudo extraer algo de esa arena y por lo tanto no era un compuesto que estuviera formado de manera con un enlace químico que no se pudiera separar, ¿ya? Sino que estaban unidas de manera física, ¿ya? Porque el imán solo por la carga pudo atraer la limadura de hierro, ¿cierto? Entonces, estaban unidas de forma física, por lo tanto, al analizar y concluir esa información, ¿cuál vendría siendo la conclusión más correcta en ese caso? La D. ¿La D, me dicen? ¿Hay alguna otra opción? Yo me voy por la D. Ya. ¿Qué más? ¿Alguien más? Las demás personas que están. ¿Alguien Yo que también. tenga alguna D. otra opción que no sea la D? ¿Todas las personas se van por la D? ¿Sí? Bueno, como era casi obvio en este caso, ya, la respuesta es la D, ¿cierto? ¿Ya? Porque por una parte, sus componentes están interaccionando de manera física, ¿ya? Que la pudieran separar con el imán y por lo tanto es una mezcla, ¿ya? Ahora,
si la pregunta hubiera sido, ¿es una mezcla homogénea o heterogénea? ¿Se puede responder con este experimento? Sí. ¿Sí? ¿Cómo? O sea, Porque hicimos el procedimiento de experimentación y ya. se vio el cambio en este caso. ¿Cuál cambio? O Que, sea, o sea, no es qué es lo, heterogéneamente. qué es lo que hubiera ocurrido si hubiera sido una mezcla homogénea? Que no se habría podido separar ningún material. No se habría podido separar ningún material, ¿cierto? Se hubiera pegado todo al imán debido a la atracción que tenía por el hierro, pero eso hubiera arrastrado a todo lo demás. O sea, si uno hubiera tenido una lámina de acero, por ejemplo, donde tiene el hierro y tiene además el carbono, por ejemplo, se va a pegar igual al imán, ¿ya? Pero no se pueden separar sus componentes. Entonces, en ese caso hubiera sido una mezcla homogénea. Pero en este caso era heterogénea porque pudieron separar los componentes que estaban interaccionando de manera física y no química. ¿Ya? Muy bien. Bueno, eso era por hoy. Espero que les haya quedado claro. Bueno, por lo visto sí les quedó claro el uso del método científico. ¿Ya? Y me gustaría que, o sea, les voy a pedir que coloquen su correo acá en el chat, el correo el de Gmail, ¿ya? Porque lo que está pasando es que hay muchas personas que a veces nos rebotan los correos, ya cuando ocupan los correos institucionales, sobre todo, les rebotan los correos y nos rebotan. Y no sabemos si realmente están recibiendo la información o no. Entonces, por cualquier cosa, es mejor ponerlo en el correo de Gmail. Además que así los puedo ingresar al Classroom. No sé si alguien tiene problemas para ingresar al Classroom. ¿Tiene el código por ahí? El código del Classroom. Sí, lo tengo por ahí. Tendría que buscarlo, sí. A ver. Déjenme ver si tengo un... A ver, espera. Voy a dejar de compartir la pantalla, si no... Profe, este igual tiene un WhatsApp y es Aquí, igual. Podría poner en la descripción porque en la no tiene descripción, habilitado que nadie responda, poner el código y uno automáticamente agregarse. ya. Sí, en el WhatsApp se puede poner el código para entrar al Classroom y para entrar pero es que claro, eso fue lo que ocurrió, que le enviamos un correo donde aparecía toda la información, donde aparecía el link para conectarse a la sesión, el link para conectarse al Classroom, el link para del WhatsApp también. Entonces, pero después tuvimos que agregar de a una a las personas al WhatsApp para que pudieran ir recibiendo la información y además ahora es necesario que algunas personas puedan ingresar al Classroom. Una consulta, ¿Sí? porque yo pensé que esto era ciencias sociales, entonces Ah, me equivoqué en elegir esto y no sé, no se puede cambiar, por ejemplo, a comprensión lectora. sí, Ah, ya. Eso lo sí, tendría que hablar con la que está encargada del lenguaje, ¿o no? claro, pero también se Dani, supone que las sesiones vienen a sí, vienen continuación las ahora, tres sesiones, viene la de vienen las tres ciencia. sesiones juntas, entonces tú Sí, puedes asistir a la sesión que corresponde a la de Sí, ciencia y es dejar que de a asistir a esta. mí tienen grupos, pero yo no estoy en el del lenguaje Ah, tampoco. claro, en los grupos no te van a llegar a lo mejor
Sí, porque Ya. yo no estoy ni en el de lenguaje, no estoy en el de lenguaje, estoy en este y en el de matemática nomás. Ya, y no en el de lenguaje. Mm, sí, puedes escribir un correo y pedir que te ingresen al otro grupo, pero también puedes conectarte a la clase, pedirle a alguien el link para ingresar a la clase Dani, yo te lo mando. de lenguaje Ya, y gracias. luego ahí hablar con la profesora y decirle que... A ver, voy a buscar. Yo sé que tengo... Esto lo hicimos y debo tener el link para entrar al... Si no, lo que puedo hacer es irme al correo que les enviamos y en ese correo aparecen los links. Déjenme revisar un poquito. Eh, Ahí mandé el link de Eric. el link de... Lenguaje. Ah, el de lenguaje. Ya. No, lo que yo quiero buscar ¿Ese nos para... toca ahora también o no? Si les toca Después de ahora, matemática. en un rato más. Ah, ya. Voy a detener la grabación, si no va a quedar todo muy largo el video. Y no es necesario que aparezca esto ya.